Ya fue la conferencia de prensa entre el Perro Chulo, Isaac el Pitbull Cruz y Lamont Roach. Fue hace unas horas en San Antonio y ahí estuvieron presentes el campeón mundial interino superligero por parte del Consejo Mundial de Boxeo, Isaac el Pitbull Cruz, acá Perro Chulo, y el campeón mundial superpluma por parte de la WBA, Lamont Roach. Ya están disponibles los boletos en preventa a través de Ticketmaster. Gervonta Davis le sacó a la revancha con Lamont Roach. Sabe que va a perder. Lamont Roach, a mi gusto, le ganó a Gervonta Davis, aunque la pelea terminó en empate, y el Pitbull Cruz estuvo muy cerca también de ganarle a Gervonta, por lo que podemos asegurar que este será un tirazo. La pelea está programada para el 6 de diciembre de este año y le preguntaron al Pitbull Cruz en la conferencia de prensa que cómo se sentía teniendo tanto apoyo para la pelea. Le preguntaron si esta sería la pelea del año, a lo que el Pitbull Cruz respondió que estaba trabajando muy fuertemente para que sí esta sea la pelea del año, y prometió que los que vamos a ganar seremos los que pagaremos el pago por evento y los que asistan a ver la pelea en vivo. Dijo que esta pelea es de las más importantes en toda su carrera y que ha entrenado más duro que nunca porque quiere demostrar que él es el mejor boxeador mexicano de la actualidad. Por su parte, Lamont Roach durante la primera mitad de la conferencia de prensa sí se vio muy agrandado. Agradeció primero por la oportunidad de pelear por el campeonato interino de los superligeros y dijo que sería una guerra de estilos. Lamont Roach dijo que quiere ganarle al Pitbull Cruz en esta categoría para demostrar que él es uno de los mejores libra por libra del planeta. También Lamont Roach, en el momento más tenso de la conferencia de prensa, dijo que iba a ser el primer hombre en noquear al Pitbull Cruz. Dijo que él iba a ser el primer boxeador en mandar a la lona al Pitbull Cruz y que se está preparando para dejarlo tirado en la lona y ser el primero en hacer esta hazaña. ¿Qué opinan? El Pitbull Cruz a esto respondió que ya está acostumbrado a los habladores, que está acostumbrado a los hocicones que hablan antes de tiempo, y señaló que ojalá que como Roach está de hocicón así en la conferencia de prensa, también sostenga sus palabras el 6 de diciembre en el ring. Dijo el Pitbull Cruz que él le iba a demostrar a Lamont Roach, así como se lo demostró a Rolly Romero, que el Pitbull Cruz habla arriba del ring con los puños y no con la boca. A esto Lamont Roach le respondió al Pitbull Cruz que si él está hablando es porque tiene argumentos boxísticos para sustentar sus palabras y que no está hablando nomás por hablar, y que Lamont Roach está 100% seguro que va a salir con la victoria. Eso fue lo que dijo Lamont Roach en la primera mitad de la conferencia de prensa y ya al final cambió su discurso. Chéquense. Roach dijo que subir de categoría a los superligeros le beneficia por su edad y que va a llegar más fuerte que nunca. Dice que él tiene mucha técnica y con la fortaleza que le va a dar el subir de categoría va a demoler al Perro Chulo. Se vio arrogante al principio de Lamont Roach, se vio muy seguro de sí mismo, muy sonriente, y a ver si el Pitbull Cruz le borra esa sonrisilla majadera, ¿no lo creen? Y si apoyas al Pitbull Cruz y aún no estás suscrito a Richie Vlog, este es el momento de suscribirte al canal. Toca la campanita de notificaciones y activa todas las notificaciones porque es totalmente gratis y nos conviene a todos, todos ganamos. Pitbull Cruz respondió que él se va a encargar de darle la bienvenida a los superligeros a Lamont Roach, que le va a dar una bienvenida nada amistosa en su debut en las 140 libras. Pitbull Cruz dijo que tiene mucha experiencia en las 140 libras, que se siente más fuerte que nunca y que en el campamento está poniendo todo su esfuerzo para llegar aún más fuerte. En la parte final de la conferencia de prensa se viene lo interesante, porque aquí es donde Lamont Roach cambió su discurso. Lamont Roach cerró diciendo que él está muy consciente de lo que está haciendo y que solamente hay de dos sopas: o que hace la pelea del año ante Pitbull Cruz o que hace la cagada del año, o que le gana al Pitbull Cruz de manera contundente o que cae noqueado. Al final Lamont Roach sabe que no es el favorito, porque el favorito es el Pitbull Cruz y lo reconoció entre líneas al final. Eso dijo Lamont Roach y me dejó muy en claro que mentalmente Lamont Roach no está listo, y ahora le doy todo mi apoyo al Pitbull Cruz porque el Perro Chulo sí se ve mentalmente preparado. Lamont Roach pasó de la arrogancia a la inseguridad en pocos minutos y el Pitbull Cruz yo lo vi calmado como siempre. La mentalidad de acero es el arma más letal que posee el Perro Chulo y es por eso que creo que el Pitbull Cruz va a noquear a Lamont Roach. Mi opinión ha cambiado después de ver esta conferencia de prensa, después de escuchar qué es lo que tenía que decir cada uno. Mentalmente vi a un Lamont Roach quebrado e inseguro. Quién sabe qué problemas personales ande cargando. Por su parte, el Pitbull Cruz yo lo vi bastante seguro de sí mismo y creo que se la lleva, Creo que el Pitbull Cruz va a noquear a Lamont Roach después de haber escuchado a los dos. El Pitbull Cruz se ve mentalmente más fuerte que Lamont Roach.
Pitbull Cruz cerró la conferencia de prensa prometiéndonos un gran espectáculo, diciendo que está muy motivado para esta pelea, que va a llegar más fuerte que en su última pelea y que con la experiencia que ya tiene, dijo que él va a hablar en el ring, que no tiene mucho que decir en la conferencia y que lo vamos a escuchar en el ring, que el 6 de diciembre los fans vamos a ver la mejor versión de Isaac el Pitbull Cruz. Y al final, en el cara a cara, ambos se veían tranquilos, el Pitbull como siempre, sin provocar, con la mirada fría y clavada en los ojos de su rival. Lamont Roach tampoco estuvo bravucón, psicológicamente este cara a cara significa que ambos sienten respeto, no hubo empujones, no hubo groserías, los dos al final se carearon como caballeros, no hubo ningún incidente y ya está listo todo para la guerra México contra Estados Unidos el próximo 6 de diciembre en el Frost Bank Center en San Antonio. El Pitbull Cruz viene de apalear a Omar Salcido, no lo pudo noquear, pero sí le puso una paliza épica y ganó por decisión. Tashiro Fierro iba a ser el retador oficial para esa pelea, pero no dio el peso, como ustedes saben. Por eso, con un solo día de anticipación, subió Omar Salcido al quite, quien hizo lo que pudo. Lamont Roach viene de empatar con Gervonta Davis en una pelea muy polémica, muy pareja, muy cerrada, donde mi apreciación la perdió Gervonta Davis, pero los jueces decretaron un empate, se inclinaron hacia el favorito. Gervonta Davis no le quiso dar la revancha a Lamont Roach porque se expone a perder y mejor decidió pelear contra Jake Paul ya en unas semanas. Decidió Gervonta Davis mejor ir por el dinero fácil contra Jake Paul en una pelea de exhibición. Yo le voy al Pitbull Cruz. Después de escucharlos a ambos, creo que el mexicano tiene con qué noquear al gringo. ¿Ustedes qué opinan? ¿Vieron la conferencia de prensa? ¿A quién le van? Quiero leer sus opiniones aquí en la cajita de comentarios. Y si llegaste hasta el final de este video, házmelo saber con un comentario por favor y comparte este video en todas tus redes sociales. Gracias a mi hermano Richie por apoyarme a que pueda estar aquí en el mejor jale del mundo, Richie Vlog. Y nos vemos en el siguiente video con ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y aquí en la pantalla final, en el primer comentario fijo, les voy a dejar un video muy bueno que acabamos de hacer. Se trata de un top de las mejores peleas entre mexicanos. Este video que está apareciendo aquí en tu pantalla, aquí en la pantalla final, hazle clic ahora mismo para que sigas disfrutando de nuestro contenido. Las mejores peleas entre mexicanos.